Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta conversación, a esta charla que tenemos aquí de manera colectiva en la 4TV. Hoy nos acompaña un músico de carrera, un compañero que es tenor, es profesor de teatro y también toca el jazz, toca contrabajo. Él se llama Carlos Contreras y es Carlos Enrique Contreras Castillo. Nos acompaña hoy para platicarnos un poco de su carrera, de su experiencia docente y de su vida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Molay, por la invitación. No, pues bienvenido, esta es tu casa. Aquí nos interesa saber qué es lo que piensan los artistas, los músicos del país, del mundo, de la cultura, del arte. Y en esta ocasión, pues, nos interesaba primero empezar a platicar de tu formación artística. A mí me llama mucho la atención que tienes una formación como contrabajista en el taller de jazz de la Escuela Superior de Música de la UNAM, como maestro de piano y también como tenor, como cantante. Platícanos un poquito esa historia y después cómo combinas esas diferentes disciplinas. Sí, bueno, mi primer contacto siempre con la música fue a través del canto. Eso es bueno comentarlo. Siempre fue mi primer vínculo, mi primera influencia por parte de mi madre, que siempre que estaba yo chiquitín la oía cantar. Entonces eso fue como mi primera influencia en la música, ¿no? Para aficionarme por vía el canto. Ya posteriormente comencé pues ya de manera formal mis estudios musicales y fui a parar allá al taller de jazz de la Escuela Superior de Limba, de Bellas Artes. ¿Y fuiste al taller de jazz porque te gusta el jazz? Sí, desde muy pequeño recuerdo haber causado mucho impacto en mí el contrabajo por sus sonidos graves, ¿no? Las ondas muy expansivas de los graves que te vibraban así en el pecho. Y mi padre tenía un sistema de audio ahí en la sala, entonces yo me tumbaba en la alfombra y normalmente las frecuencias graves se expanden por abajo, ¿no? Entonces percibía yo como muy fuerte, ¿no? Ese sonido y me impactó mucho. Y a partir de un disco de Dave Brubeck. Uh-huh. Ajá, ¿Lo escuchaste en casa? Lo escuché en casa ahí y me impactó mucho el sonido del contrabajo y desde ahí me enamoré de él. Qué interesante. ¿Y en tu educación básica tuviste inclinaciones hacia el arte, hacia la música o hasta la superior? No, desde pequeño siempre en la primaria, en el colegio siempre participaba en el coro, siempre pues me proponía siempre para cantar o recitar algo, siempre el contacto con la actividad artística fue muy importante, ¿no? Siempre. ¿Y no hubo quien en la escuela te dijera, no, eso no es la opción? No. Usted échele ganas a la ciencia, sáquese del arte. Al contrario, yo creo que tuve la fortuna de tener por ahí un par de maestras en la primaria uh-huh. que alentaban mucho la actividad artística en particular, y bueno, una de ellas sí recuerdo que incluso habló con mi madre y le dijo, oiga, pues yo como que veo que Carlos tiene facilidad para las artes, para la actividad artística, ¿no? Uh-huh. Le gusta declamar, le gusta cantar, le gusta bailar. Entonces ahí ya fue como un poquito más enfocado, pues sí, ¿no? El que también mi madre empezó a apoyarme, a ver que tenía yo esa habilidad, digamos, para la música. Y recuerdo que me inscribió en una academia ahí de la colonia Roma a estudiar piano. Fue lo primero que... ¿Estudiar piano? Sí, uh-huh. que me llevó a... ¿Ahí aprendiste el solfeo? Sí, fue mi primer contacto ya con el lenguaje musical, ya la partitura. Tenía una muy buena maestra de piano ahí en esa academia de la Roma. Qué buena onda. Porque también es una fortuna, ¿no? Encontrarse con buenos docentes que te acompañen en el proceso formativo. Sí, sin duda, es muy importante ir encontrando apoyos, ¿no? en lo académico, porque también te ayudan a generarte pues una base sólida, ¿no? En cuanto a la formación. Eso creo que es importante. Yo ahora lo procuro mucho con mis alumnos, ¿no? Incluso
con la variedad que hay entre los que sí quieren dedicarse de manera profesional a la música, como los que lo hacen de manera lúdica, ¿no? Recreativa, aficionada. O como parte de sus asignaturas. Así es, pero sí es importante, sea una u otro ámbito en la expectativa que tengan de la música, que sea la mejor manera, la más enriquecedora y completa, ¿no? Integral que puedan tener. Eso está muy bueno. Tú también has creado un ensamble coral. Sí. ¿Cómo se llama? Se pronuncia Conduit d'Avoix, que quiere decir el movimiento de las voces. Es un ensamble, un coro de cámara que fue formado por allá ya hace un rato, en el 2008. Desde el 2008 lo formamos. Es un ensamble de voces, es un octeto, son dos voces, dos integrantes por cada voz, 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores y 2 barítonos, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante eso. Porque a mí se me hace muy curioso justo esa relación. O sea, tu especialización como contrabajista y como tenor, ¿no? Y donde te destacas más es en el canto, ¿no? En el ejercicio de ser tenor. Sí, bueno, ha sido una combinación. Exacto, ¿cómo haces esa? Ha sido una combinación porque digamos que toda la primera parte de mi trayectoria estuve más inmerso en el contrabajo, incluso con un cuarteto de jazz también durante mucho tiempo, pero a la par siempre el canto ha prevalecido, ¿no? Uh-huh. De hecho, es curioso porque luego no muchos instrumentistas gozan mucho del canto, ¿no? O sea, se expresan a través del instrumento, pero por ejemplo en la cuestión académica, yo recuerdo cuando estaba en la escuela de música, muchos compañeros que tocaban violín o saxofón, cualquier otro instrumento, no les gustaba luego mucho la clase de conjuntos corales, que era una asignatura obligada, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que se renegaban un poquito de cantar, ¿no? Ellos que estaban concentrados mucho en la expresión a través del instrumento. Y a mí siempre sí me fascinó. ¿Eres más algo versátil? Sí, versátil, y aparte amo mucho el canto, ¿no? Amo mucho el canto, junto obviamente con mi madre, cuando les empecé a escuchar cantar. Hubo una artista que a mí me impactó muchísimo, muy fuerte, que fue Mercedes Sosa. Yo casi podría decir que soy músico por ella, porque me embelecía yo con su voz, con sus fraseos, ¿no? Con su timbre, y eso sí para mí fue muy impactante también. Entonces siempre ha estado acompañado el ser instrumentista, pero siempre estar cantando, y ahora en la última época sí me he dedicado mucho más a cantar, ¿no? Sí, en el caso de Mercedes Sosa es muy interesante porque es de esas cantantes que tienen una evolución de la voz, ¿no? Conforme va creciendo, ella va teniendo más edad, y su timbre va cambiando y se hace un timbre cada vez más grave y muy expresivo, ¿no? Y al final de sus días ella tenía una voz muy poderosa, ¿no? Sí, fue una característica principal, su timbre de voz, muy arropador, muy sonoro. Y me recuerda también mucho el caso de Pablo Milanés, se me hace muy similar, ¿no? Tenía en sus primeros discos una voz muy, muy aguda, y luego conforme va envejeciendo se va haciendo más grave, y al final tiene una voz muy grave, pero también muy, muy bonita, muy agradable, ¿no? Pero sí, así a mí se me hace muy poderosa, como tú dices, vibrante, ¿no? Sí, así es. Aparte, bueno, a través del tiempo, pues la voz, uno puede tener una tesitura, pero sí, bueno, sí va cambiando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, también ha pasado un poco de casi 5 años para acá. Sí siento que sigo cantando en la cuerda de tenor, me siento muy cómoda ahí, pero sí se ha ensanchado un poco mi rango hacia los registros graves, ¿no? Y cuando tienes registros más graves, ¿cambias? O sea, es muy difícil que cambies así abruptamente de tesitura, ¿no? Es decir, por ejemplo, la clasificación de las voces masculinas son, el tenor es la voz más aguda, uh-huh. El barítono pues una parte intermedia, y el bajo es la voz más grave. Entonces es muy difícil
que cambies totalmente, ¿no? De un polo a otro. O vayas a ser más barítono, ¿podría ser? Pues digamos que a lo mejor la extensión de mis notas graves como tenor empiezan a alcanzar espacios que un barítono los da más plenamente, ¿no? Ya. Entonces se ensancha un poco, ¿no? Ese rango de sonidos. Y para eso tienes que tener un tratamiento de tu voz, un cuidado especial. Sí, bueno, es importante siempre, con los alumnos siempre lo trabajo mucho, la técnica vocal es muy importante, y esto también es como generar mucha conciencia en los alumnos, sean estudiantes de música clásica, o sea, que sean cantantes de ópera o cantantes de cualquier género popular. Rockeros, por ejemplo. Sí, claro, es muy, muy importante. Digo, hay muchos ejemplos de cantantes en el rock y en géneros populares que, pues por no tener una técnica, aún teniendo un gran talento, abusaron de sus cuerdas y terminaron muy mal, ¿no? Claro. Entonces, sí es un tema pues preponderante, ¿no? En la formación de un cantante, la técnica. Porque en eso sí, la técnica es una. O sea, el cómo funciona nuestro cuerpo a la hora de estar cantando, de cómo se emite, en dónde se apoya el sonido, a dónde va el aire, dónde hay que colocar el sonido, ya que el aire pasó por las cuerdas y se convierte en sonido. Todos esos aspectos técnicos son muy importantes, ¿no? Para la salud de un cantante. Es un conocimiento que se ha acumulado, o sea, durante miles de años, y los últimos cientos. Ustedes, los docentes musicales y otro tipo de docentes, pero en este caso los musicales, pues, sintetizan un conocimiento que se ha acumulado durante toda la historia del arte y de la música en particular, y eso es lo que ustedes enseñan, ¿no? Entonces, pues es para algo, ¿no? No es nada más por elevar la cultura, sino por hacer bien las cosas, ¿no? Claro, sí, y aparte se ha enriquecido. Ya en los últimos tiempos, no sé, te puedo decir, 15 años para acá, ha habido una revolución muy fuerte en cuanto a los sistemas de enseñanza. También, bueno, he trabajado con una maestra finlandesa, Sanna Valvane, que vino aquí a México hace en algunos años, por ahí ha de haber sido por el 2012, 11, como por el 2011, vino a dar un diplomado en educación musical y en dirección coral para niños, y trajo unas cuestiones técnicas realmente innovadoras, ¿sí? De cómo puedes sacarle al máximo las posibilidades expresivas mediante la voz a una persona, ¿no? Desde un joven, un niño, un adulto, y creo que sí, las técnicas ahora están muy variadas, se ha enriquecido mucho. Antes había como cierta rigidez también, de incluso muchos profesores de la escuela de antaño que por ejemplo, le daban mucha relevancia, por ejemplo, ¿no? Por mencionarte algo, el vibrato en la voz, pues es un recurso para embellecer ciertas notas, ¿no? Haces vibrar una nota y se oye hermoso. Digamos que la escuela antigua, muchos profesores le daban mucha relevancia a vibrar en todo momento las líneas melódicas. Entonces llegaba un momento en que pues como que había una saturación, pienso yo, ¿no? Entonces sí creo que ha habido un avance en ese sentido. Una evolución. Y hay una evolución en la forma de enseñanza, ¿no? Esto es lo que tú dices, esta profesora de Finlandia. Bueno, Finlandia justamente las últimas décadas se ha caracterizado por cualificar su sistema de educación pública, ¿no? Muy bueno. Y poner al centro el sujeto educando y la comunidad educativa, ¿no? En función de mejorar las cualidades colectivas y personales de las personas y no convertir la educación en una mercancía, ¿no? De hecho, prohibieron la educación privada, ¿no? Para dar ese salto en la educación pública, prohibieron la educación privada, y entonces dan saltos de igualdad tremendos, ¿no? Entonces la educación se convierte justamente en una forma de humanizarnos y en una forma de igualarnos en una sociedad, ¿no? Compleja como la nuestra. Tú eres docente, has sido docente de música desde preescolar hasta universidad. Sí, he tenido esa gran fortuna, la verdad, porque pues abarcar varios rangos en el nivel, sí. Que fíjate que para mí ha sido de mucho impacto
en mí, cambió totalmente cuando tuve la posibilidad de trabajar con preescolar. Con preescolar, porque como profesor el desafío es muy grande porque captar la atención de un pequeñito, los pequeñitos son sinceros, honestos, te dicen cuando algo no les gusta, si logras captar su atención o no. Entonces, cuando logras tuve un profesor sueco, Lennart Wingberg, también muy bueno, con el que estudié también educación musical. Él nos decía que era muy importante como docentes crear él le llamaba la arena pedagógica, como poner un terreno fértil, ¿no? Y que tuviera las condiciones que pudiera capturar a los alumnos, ¿no? De tal manera que pudieras captar la atención de manera lúdica, ¿no? O sea, el contacto con un arte siempre, y antes de enseñar una cuestión abstracta, como puede ser una partitura, es trabajar con el cuerpo, trabajar con la inmediatez del sonido de tu voz, ¿no? Es la mejor manera. Entonces, creo que en ese sentido, para mí fue muy, muy formativo. Cambió mi visión de cómo enseñar, ¿no? Incluso trasladado para público adulto, ¿no? Para alumnos adultos, ¿no? Porque también le di mucha relevancia cuando me acerqué a un libro de Howard Gardner que se llama Las inteligencias múltiples, el cual habla de que todos tenemos pues diferentes y todo inteligencias, ¿no? La emocional, la kinestésica, la lógico-matemática, pero pues las tenemos en diferentes niveles, ¿no? Entonces, a raíz también de la lectura de ese libro, le empecé a dar mucho énfasis, que cada quien aprende de maneras diferentes, ¿no? Todos tenemos todas las habilidades, pero pues quizás alguna que esté más baja, mediante ciertos ejercicios, la empiezas a elevar para tratar de que todas estén en un buen nivel, ¿no? Y eso con los niños es una posibilidad tremenda. Sí. Y luego tú has notado cómo en los diferentes niveles de enseñanza, en diferentes estratos sociales, pues hay cualidades distintas también. ¿En dónde ha sido para ti más complicado, digamos, desarrollar el sentido de la música en los estudiantes? Pues es muy variado, la verdad. O sea, en cuanto digamos que se inmiscuyen situaciones, ahorita que mencionabas, ¿no? De estratos sociales o niveles económicos. Yo me he llevado unas sorpresas tremendas, ¿no? Porque con alumnos que he tenido que han sido de colonias populares, de barrios un poco más marginales, me he llevado la sorpresa de que realmente a la hora que tú le das como elementos musicales como un tamborcito o le acercas un instrumento a esos chicos, la verdad es que es sorprendente su creatividad, y más allá de que no hayan tenido mucho contacto con la música, que sea su iniciación, yo me he sorprendido mucho, ¿no? La creatividad que he encontrado en las personas o en los grupos más marginados. Porque el que tiene los recursos, bueno, se puede acercar en cualquier momento a cualquier academia. Sí he notado mucho eso, se empeña más el que le cuesta, el que no tiene acceso a la cultura. El que lo busca, ¿no? El que lo busca. Y que no tiene tan fácil el acceso, ¿no? Porque a veces el talento puede estar, pero pues a lo mejor en el entorno de la comunidad inmediata, llámese ciudad o, bueno, al menos yo en los lugares que he trabajado, en la zona conurbada también, pues luego se hace difícil, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas tienen que trasladarse a otros lugares donde sí hay actividades culturales, ¿no? Y bueno, desde ahí también ves el empeño mucho de la gente, ¿no? Los papás también. ¿No? Tiene mucho que ver con el sentido de cultura que ahora se le quiere dar, ¿no? Al generar una cultura, acercar la cultura a las mayorías, ¿no? Sí. Y ¿tú crees que ese esfuerzo de la música, en el caso de la música se convierte en una herramienta de cambio cuando llega
a los barrios populares, cuando llega a las colonias populares, a los pueblos más alejados. ¿La música se convierte en agente de cambio? Definitivamente, ¿no? Yo pienso que el arte, más allá de la música, el arte, cualquier actividad artística, es una palanca tremenda de posibilidades de desarrollo para una persona. Uh-huh. Obviamente la educación aquí va de la mano, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Es lo que hace enaltecer los buenos sentimientos de una persona, lo hace sensible, y obviamente la música o cualquiera de las artes pues toca mucho más eso, ¿no? Sí. Y aparte también, pues me gustaría mencionar esto, ¿no? Muchos papás, por ejemplo, luego me dicen, oiga, pero no aliente tanto a mi hija que no quiero que sea violinista, no quiero que toque en una orquesta. Uh-huh. Y entonces yo les digo, a ver, calma, ¿no? O sea, eso ya se verá y ya y se lo decidirá. Tiene que decidir ella, ¿no? Lo decidirán los chicos, claro. Pero sí les hago énfasis en que lo importante en este proceso de tener acceso a la música, a la cultura, es que va a formar personas más sensibles. Más sensibles, se desarrolla mucho, volviendo un poquito a esto de las inteligencias. La inteligencia lógico-matemática es algo que se trabaja en la música tremendamente, ¿no? El análisis de los compases, acá trabajamos con las matemáticas, pero subdividiendo el sonido, claro, ¿no? Que es una cuestión pues compleja, no es, pues como todo, ¿no? Tiene su desafío. Pero sí creo que es importante, ¿no? La cultura y a través de la música desarrollar estos valores, ¿no? Humanos en los alumnos y en toda la gente que tenga. Así es que es una labor importante esta de que la gente tenga acceso a la cultura. O sea, una revolución artística y musical tiene que formar parte de una redistribución de la riqueza, ¿no? Sin duda. O sea, el espíritu también tiene que enriquecerse para que haya una sociedad más igualitaria, ¿no? Claro, porque pues va de la mano con esto de los valores humanos, ¿no? Ya para ir finalizando, tú como docente también te has destacado en la enseñanza a personas con capacidades especiales. Sí, esa fue también otra gran enseñanza en esta labor de la docencia. Llegué a parar de manera pues prácticamente pues sí, accidental a una institución. Cabe mencionar que desgraciadamente ya no sigue más, ¿no? Duró casi 45 años. Se llamaba CHIPI, el Centro de Habilitación e Integración para Invidentes, que empezó siendo una escuela para invidentes, pero al tiempo empezaron a tratar chicos que llegaban con síndrome de Down, con autismo, con situaciones muy complejas de motricidad. Entonces la escuela se transformó en un centro donde se atendía la múltiple discapacidad. Entonces ahí fue una gran escuela también para mí, la posibilidad de trabajar con chicos mudos, por ejemplo, y hacer música con gente que no tiene habla. Uh-huh. O chicos sordos. Exacto. ¿No? Entonces fue la mezcla de poner ahí, fue un buen ejemplo de poner realmente al 1000% el servicio a la música para todas estas personas, y fue un trabajo muy enriquecedor, de verdad muy formativo para mí, y que espero que también para todos los alumnos uh-huh. que estuvieron en la institución. Logramos conformar un coro, ¿no? Los que no tenían lenguaje hablado, pues hacían percusión, claro, ¿no? Y así hacíamos variado, ¿no? Y pudimos formar ese coro ahí. Estuvo muy buena esa experiencia. Sí, esa es una experiencia muy interesante, porque además pues es un ejemplo de cómo se puede trabajar para integrar en condiciones de igualdad a personas con habilidades y capacidades distintas, ¿no? Que en la historia de la educación pública en nuestro país se han experimentado diferentes cosas, ¿no? Desde hacer otras escuelas, ¿no? Hasta integrarlos a grupos, pero tenerlos un poco aparte, ¿no? Y pues lo que ha funcionado más bien es integrar y buscar docentes profesionales que sepan cómo trabajar con las personas con habilidades especiales, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante eso, porque luego en muchos discursos se escucha esto de la inclusión. Y bueno, yo la experiencia que tuve en esa institución, pues digo, sí, la verdad,
era algo con lo que luchábamos de manera cotidiana, ¿no? Incluso desde el mismo trato, ¿no? Las personas que luego se acercaban a la institución como para sensibilizar a chicos regulares, que vieran cómo había otra condición de otras personas, claro, y que aún así era importante el que existieran estas escuelas de educación especial para que ellos tuvieran su desarrollo, que sus situaciones no los limitaran a tener un desarrollo educativo, ¿no? Porque aparte de la escuela no era solamente lo artístico, había clases para la vida cotidiana, ¿no? Cómo estas personas, por ejemplo, invidentes, los que eran invidentes, cómo se podían valer por sí mismas, ¿no? Exacto. Tomando en cuenta que en algún momento pues los papás no iban a estar, ¿no? Entonces todo lo que implicaba eso, ¿no? Y creo que sí es importante porque hay un buen segmento de la población que está en ese rubro y pues la inclusión es importante, sí hacíamos mucha labor de ir a hacer presentaciones, de ir a otras instituciones para sensibilizar, ¿no? Que la gente cuando tenga contacto con personas de esta situación de habilidades diferentes, pues no se asuste, ¿no? Sepa cómo involucrarse, cómo tratar, claro, ¿no? A una persona en una situación complicada. Sí. Y el arte nos puede servir para visibilizar diferentes áreas, ¿no? De nuestra comunidad, ¿no? En donde no hemos puesto atención. Y las artes pueden ayudar a poner atención y a resolver, ganar derechos, ¿no? Ahora que mencionabas esto de los barrios donde está compleja la situación de pues la violencia, la delincuencia, ¿no? El programa que hubo en Venezuela es muy bueno, ¿no? De ahí han egresado pues ahorita un genio de la dirección, ¿no? De las orquestas Gustavo Dudamel, populares. Un maestro director de orquesta, ahora dirige la Filarmónica de Los Ángeles. Él fue el primer egresado de ese movimiento. Entonces mandaron un profesor de música, de orquesta y un maestro de coro a las localidades donde tenían más altos índices de delincuencia, de problemas de drogadicción. Y este Sistema Nacional de Orquestas y Coros les resultó muy bien. Ahorita, pues por ahí ya hay 2, 3, 4 chicos egresados de las orquestas que están en la Filarmónica de Berlín, que es el top de las orquestas a nivel mundial, ¿no? Pues, entonces, esto lo menciono por lo que dices. Y tanto que dicen que, híjole, nos vamos a parecer a Venezuela. ¿No? Bueno, pues en música habría que parecerse un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que sí, ahí está el ejemplo, ¿no? De que el semillero puede dar para estar en la mejor orquesta del mundo. Claro, ¿no? Y además popularizar la música, ¿no? Convertir la música en una herramienta del pensar para transformar la sociedad, ¿no? Que eso es lo que nos importa mucho en este espacio. Pensar cómo transformamos la sociedad en espacios más igualitarios, más vivibles, más dignos para todas y para todos, ¿no? Carlos Contreras, muchas gracias. ¿Con qué te despides de nuestro auditorio? Pues primero agradecerte esta posibilidad de poder charlar, ¿no? Y pues invitar a las personas a que se acerquen a la música y a otras artes también, ¿no? Claro. No necesariamente solo a la música, bueno, es mi ámbito, pero que se acerquen a la actividad artística. Tenemos mucha actividad artística, cultural, bueno, hablando aquí de la Ciudad de México, y muchos eventos que son gratuitos, hay actividades donde se pueden empezar a involucrar. Luego muchas veces las personas tienen un poco esta reticencia, un poco el temor pues sí, a experimentar, ¿no? Por ejemplo, muchos luego me dicen, quiero aprender a cantar, pero yo no soy bueno. ¿Y cómo sabes que no eres bueno si no te avientas a experimentarlo, ¿no? Entonces, pues acérquense a la música. Es maravilloso ir a los conciertos, tener contacto de diferentes maneras. La apreciación es muy buena porque siempre he dicho que quizás de las artes es la inmediatez de la música es directa, sí, ¿no? O sea, lo escuchas, no tienes mucho que estar como
no hay mucho prejuicio, ¿no? Te gusta o no te gusta el sonido, te mueve o no el ritmo. Entonces es inmediato. Entonces me gustaría pues eso, ¿no? Que la gente se acerque a la música, que es maravillosa y que puede generarle grandes valores, ¿no? Humanos. Sensibilizados. Y bueno, no sé si me permitas hacer una invitación. Por favor. Ahora, en el Coro Filarmónico Universitario, el coro de la UNAM, nos vamos a presentar el 31 de marzo y el 1 de abril con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional en el Centro Torres Bodet. Así es que pues por ahí está la invitación para que vamos a interpretar el Requiem de Verdi con la Sinfónica del Poli. Y luego nos pasas la invitación también. Claro que sí, con todo para gusto. Circularla en redes. Excelente. Pues Carlos, muchas gracias. Allá en casita, póngase a escuchar música, cuide sus oídos y escuche buena música, préndale al radio, píquele a like, suscríbase a nuestro canal de la 4TV, comparta el enlace con su familia, con sus amigos, con sus cuates de las redes sociales, discutan sobre los temas que aquí hemos tocado y otros, y nos pueden sugerir también invitados que ustedes consideren que tienen que venir aquí a expresar su punto de vista. Aquí las puertas están abiertas. Cuídense mucho y a transformar.